Hoy expondremos con mi compañero Juan Sebastián Sepúlveda Torres y yo, Juan Sebastián López Benavides, el tema de determinación de mecanismos de reacción en la reacción de Cannizzaro. Comenzamos hablando del descubridor de esta reacción, que es Stanislo Cannizzaro, nacido el 13 de julio de 1826 y falleció el 10 de mayo de 1910. Es un químico italiano recordado principalmente por haber resuelto el problema de la confusión entre masas moleculares y atómicas, surgido en la relación con la hipótesis de Avogadro. Hablando un poco más de esta reacción, la reacción de Cannizzaro descubrió que los aldehídos aromáticos se descomponen por una solución alcohólica de hidróxido de potasio en una mezcla de ácido correspondiente y alcohol. La reacción de Cannizzaro es un ejemplo claro de una reacción orgánica la cual posee una desproporción o una dismutación en aldehído creciente de hidrógenos alfa se oxida y reduce a sí mismo para transformarse en una molécula de ácidos carboxílicos y otra de alcohol. Continuamos con la siguiente diapositiva, hablando más o ilustrando un ejemplo de la reacción de Cannizzaro. Las imágenes nos ayudan para el mayor entendimiento en esta exposición y son ilustrativas. Entonces, comenzamos con el benzanaldehído. Se descompone en ácido benzanoico y alcohol bencílico. El benzanaldehído se observa que se tiene un electrodo carbono-oxígeno y el oxígeno, al ser más electronegativo que el carbono, este jala la densidad electrónica hacia su núcleo y tenemos un electrófilo, como se observa en la imagen. Adicionamos un hidróxido de sodio, señalamos la estructura de esta manera, pero realmente no existe. Es una ilustración nomás. El oxígeno del hidróxido va a ser el nucleófilo y va a atacar directamente al electrofilo del carbonilo. De esta manera nos va a dar lugar a un compuesto de carbono que tendrá un centro tetraédrico. Compuestos con centro tetraédrico. Tenemos un compuesto de carbono que tendrá un centro tetraédrico, el hidrógeno del aldehído, el oxígeno que se había polarizado y el OH que acaba de entrar. Continuamos con el benzanaldehído con una geometría trigonal plana. El oxígeno que se encuentra con carga negativa va a introducir el par de electrones para regenerar el doble enlace para, de esta manera, al haber un carbono con 5 enlaces que no es estable, va a liberarse de uno de sus sustituyentes y en este caso el menos electronegativo puede salir fácilmente. Entonces en este caso sale el hidrógeno como hidruro. Más moléculas del benzanaldehído, es fácilmente polarizable el enlace carbono-oxígeno. Por lo tanto, este hidrógeno va a salir como un electrón de más, va a ser un hidruro y va a atacar al carbonilo. Continuamos con el primer producto que se obtiene cuando el oxígeno que tiene carga negativa forma el doble enlace con el carbono, sale el hidruro y obtenemos el ácido benzoico. Y por otro lado, el segundo producto que se forma es del ataque del hidruro al carbonilo y da lugar a la formación del alcohol bencílico. Llega el hidrógeno hacia el carbono, ahora tenemos dos hidrógenos y un oxígeno con carga negativa. Tenemos dos hidrógenos y teníamos originalmente una solución de hidróxido de sodio. Tenemos agua en el medio, por lo tanto el oxígeno que tiene una carga negativa va a tomar un hidrógeno del agua para transformarse en un grupo de OH. Y terminamos la reacción. Este sería un ejemplo claro y bastante ilustrativo sobre la reacción de Cannizzaro. Y continuamos con la siguiente información, que se va a profundizar más este tema y el mecanismo de reacción, con mi compañero Sebastián Sepúlveda, que continuará hablando sobre ese tema. Muchas gracias.
Bueno, a la hora del mecanismo de reacción que nosotros planteamos para la reacción de Cannizzaro, pues según el libro de Skites y los 5 criterios de mecanismos que pues estudiamos a lo largo de todo el semestre, nos basamos más que todo en el estudio de intermediarios, ya que pues esta reacción nos dice que utilizaremos pues catalizadores que usualmente son bases fuertes, lo que esto nos permitirá estudiarlas. Puede ser que nos ayude a estudiar la cinética de reacción y qué tan rápido se está dando la reacción en cierto medio, y también puedes estudiar los intermediarios y por qué camino se llevará la reacción, estudiar pues los estados intermedios para así pues saber si se va a formar o no los productos que nosotros deseamos, ya que son pues ácidos carboxílicos y alcoholes según la reacción de Cannizzaro. Por otro lado, no encontramos muchas certezas sobre qué mecanismo eh, es el más adecuado, ya que no encontramos tablas de cinética. Lo único que encontramos fueron espectros de cromatografía de gases, cromatogramas, donde nos mostraban ciertos compuestos y si se transformaban en sus respectivos alcoholes y ácidos carboxílicos. Entonces no encontramos datos de cinética, pero una aproximación, por decirlo así, más cercana sería el estudio intermedio, aunque el mecanismo puede ser otro, es el que nosotros llegamos a investigar y a tener como más certeza de qué camino puede coger la reacción y cuál es el camino del mecanismo de reacción. Puede que sea otro, pero nos basamos en artículos, en estudios y encontramos que pues este podría ser un buen método. Eh, Cabe resaltar que pues, las sustancias que vamos a emplear son el bromuro de magnesio etarato y la trietilamina. Las vamos a hacer reaccionar, pues estos son los catalizadores que pues van a reaccionar con los reactivos y pues nos vamos a dar cuenta que van a formar sus respectivos alcoholes y ácidos carboxílicos. Bueno, bueno, utilizando la sustancia de bromuro de magnesio y etileterato y trietilamina, acá pues vamos a describir la reacción de Cannizzaro a una temperatura favorable para que pues nuestra reacción se lleve a cabo. La llevaremos a cabo pues a temperatura ambiente y pues va a ser provocada por catalizadores que van a actuar en un estadio intermedio y van a formar intermediarios. Los catalizadores que utilizaremos serán etarato de bromuro de magnesio y trietilamina para su posterior conversión de manera lenta de aldehídos aromáticos en sus respectivos alcoholes y ácidos carboxílicos. Y pues esta metodología es aplicable tanto en reacciones intermoleculares como intramoleculares y podría pues dar lugar a obtener el resto de ácidos carboxílicos en forma de un ácido, una amida o un compuesto de éster, dependiendo pues de que también pues de qué condiciones de reacción seleccionadas o procedimientos de trabajo. Por medio de cromatografía pues de gases obtuvimos varios cromatogramas que se identificaron pues los compuestos al hacerlos reaccionar con los catalizadores que nos mostraron si realmente se formaban los alcoholes y sus respectivos ácidos carboxílicos. Y bueno, para llevar a cabo esta reacción pues se podía hacer de manera práctica en un laboratorio. Entonces teníamos una mezcla de bromuro de magnesio con etilceramida y trietilamina, cada una proporción, pues la primera de 1 milimol y la segunda pues de 4 milimoles. Todo esto pues en diclorometano de 3 mililitros. Todo esto pues se agitó durante 5 minutos a temperatura ambiente en la atmósfera inerte. Y a esta mezcla pues le añadimos 2 milimoles de aldehído. Y a la mezcla se continuó agitando a temperatura ambiente durante 2 días hasta que se observó el consumo completo del aldehído. El proceso de la reacción se controló mediante el análisis de TLC y GEC, cromatografía, y la mezcla se diluyó con diclorometano, se lavó con agua y la fase orgánica se evaporó después de secar sobre Na2. Entonces pues el análisis de residuo por cromatografía de gases mostraron la información correspondiente de los alcoholes y de los ácidos carboxílicos
pues en cantidades iguales, y pues la porción de alcohol se separó por destilación, por separación básica de la porción ácida, y los resultados pues los podemos ver reflejados en la tabla 1. Y bueno, utilizando para llevar a cabo esta reacción pues se podía. Bueno, acá mostramos los datos obtenidos después de la reacción al hacer pues, reaccionar los dos eh, reactivos para la pues, posterior formación de dichos productos para saber si era correcto, si tener más certeza si se convertían en sus correspondientes ácidos carboxílicos y sus respectivos alcoholes, y pues se dieron cuenta que sí, por medio de cromatografía de gases, eh, por medio de cromatogramas de cromatografía para determinar los compuestos y determinar si los productos se iban a formar correctamente, aunque no es una buena aproximación al mecanismo de reacción. Es algo que encontramos en estudios que se habían hecho en un artículo científico donde ellos mostraban esto, pero pues puede ser que la reacción, el mecanismo de reacción esté orientado hacia otro lado, pero pues más que todo mostrando los datos se dieron cuenta que reaccionando estos dos eh, reactivos nos iba a dar a la formación de los productos pues correspondientes. Bueno, ya en la parte de las conclusiones, pues uno es que para nosotros podemos tener más certeza o lograr identificar ciertos aspectos que nos llevaran a identificar pues qué mecanismo se lleva a cabo para la formación de dicha reacción a través de pues estudios intermediarios. Para esto pues nos basamos en el libro de Skates y en los 5 pues métodos de determinación de mecanismos, los 5 criterios de los cuales pues estudiamos durante todo el semestre pues para tener una base y tener como más certeza de cuál podría ser el camino que nosotros tomaríamos para la determinación del mecanismo de reacción, eh, para el cual pues leímos varios artículos, lo cual lo más aproximado que se tenía a la reacción de Cannizzaro, o sea lo más cercano que logramos obtener, eran estudios donde se mostraba que según los catalizadores y según ciertos reactivos reaccionaban para producir se reaccionaban para estar en un estado intermedio y producir sus respectivos alcoholes y ácidos carboxílicos. Esos artículos científicos nos mostraron evidencias que pues puede ser evidencia que no nos lleve a una buen análisis de un buen método de determinación de mecanismo. Puede ser que estemos inequívocos en esa parte, pero pues logramos identificar ciertos aspectos, conocer más acerca de la reacción para tener como más certeza y a la próxima eh, saber por qué camino guiarnos. Entonces pues también nos basamos en la información que nos, nos proporciona este artículo científico, donde pues nos indicó que la reacción se catalizaba en presencia de ciertas sustancias, lo que nos dio una certeza mayor del camino que deberíamos tomar en esta reacción, gracias a que veremos reflejado un estado intermedio de intermediarios donde estudiamos para saber si se forma dicha reacción y sus productos correspondientes. También puede ser que pues no llegamos a la conclusión de que llegamos a un mecanismo de reacción correcto, o puede ser que no mostramos nada de evidencia del mecanismo de reacción, pero logramos identificar ciertos aspectos de la reacción, logramos familiarizarnos con la reacción y logramos identificar como ciertos aspectos que en un futuro nos podría llevar a una buena análisis y una buena conclusión de tener más certeza qué mecanismo se puede seguir teniendo en cuenta todos esos datos. Bueno,